Ya. Hola, buenas noches. Bienvenidos al Círculo de Estudio en temas de Derecho Energético. Gracias por su asistencia. Como todas las semanas, se hace mención que el contenido de esta ponencia es totalmente académico y no representa la postura de institución pública o privada alguna. Asimismo, recordamos que quien desee mantener su cámara encendida es bienvenido, sin que esto sea de carácter obligatorio. Hoy nos acompaña Bárbara de la Garza, quien es licenciada en Derecho y especialista en Amparo, ambos por la Universidad Panamericana. Se desempeñó previamente como subdirectora de Amparo y posteriormente como directora de Procedimientos Jurídicos en la Comisión Reguladora de Energía. Actualmente es asociada senior en Cambia Abogados. Sus áreas de práctica son el litigio administrativo y constitucional. Ella hoy nos acompaña con la ponencia El juicio de amparo y los criterios de defensa administrativa. Muchas gracias, Bárbara. Gracias a ustedes por la invitación. Entonces, comenzamos. Bueno, yo les voy a platicar del juicio de amparo y los criterios de deferencia administrativa. El juicio de amparo es un medio de control constitucional. Nosotros tenemos diferentes medios de control constitucional para garantías de derechos humanos y también para protección de derechos político-electorales. Ahorita solamente vamos a mencionar los de derechos humanos. Aquí vienen varios ejemplos recientes y en materia energética de medios de control constitucional. Por ejemplo, aquí están noticias, ¿no? De las suspensiones otorgadas en contra de las tarifas de porteo. También, por ejemplo, Pemex ha promovido diversos juicios de amparo, incluyendo también a CFE, ¿no? Hay, por ejemplo, actualmente una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de la industria eléctrica. Y una controversia constitucional en contra también de la ley de la industria eléctrica. Han sido muy sonados los casos de las suspensiones con efectos generales, que ahorita vamos a hablar un poquito al respecto, en contra de la ley de hidrocarburos, que es muy reciente, y antes de la ley de la industria eléctrica, ¿no? Entonces, un medio de control constitucional es un instrumento jurídico con el cual se busca defender la Constitución. El juicio de amparo es uno de ellos. Bueno, el juicio de amparo tiene principios, es decir, nosotros todos podemos acudir a un juicio de amparo siempre que lo deseemos, pero tenemos que cumplir ciertas reglas. Los principios del juicio de amparo son que se siga a instancia de parte agraviada. Esto es que solamente puede promover el juicio a la persona que esté afectada por una situación en concreto. El principio de agravio personal y directo habla de quien acude al juicio de amparo debe de acreditar una afectación en su esfera de derechos personal. Y esto significa que no podemos acudir a un juicio inventándonos agravios o haciendo referencia a cuestiones hipotéticas. Por ejemplo, no sé si a ustedes les habrá tocado alguna vez, pero las comunidades indígenas frecuentemente impugnan la construcción de plantas o de algún permisionario, ¿no? Y entonces llega el momento en que incluso personas que ni siquiera viven cerca de la construcción ya están impugnando esas construcciones. En esos supuestos no habría un agravio personal y directo, es decir, tú tienes que demostrar que cerca de ti y no hipotéticamente te está afectando un acto. Otros principios son el de definitividad del acto reclamado. Quiere decir que tenemos que agotar los recursos previos antes de acudir al juicio. El de relatividad de la sentencia señala que la sentencia de un juicio de amparo solo se va a ocupar de la persona que lo solicitó. Y el de estricto derecho quiere decir que en algunos casos, no en todos, el tribunal deberá de hacer una suplencia de los conceptos de violación, es decir, que si el quejoso incluso puede presentar una demanda casi sin señalar nada y el juez lo tiene que ayudar, digamos, apoyarlo si observa alguna cuestión que lo favorezca, pero esto solo sucede en ciertas materias, como por ejemplo en amparo, en juicios agrarios en algunos supuestos, es decir, no es aplicable para todos los casos. En materia, por ejemplo, energética, aplicaría únicamente para comunidades indígenas si se está
violando algún derecho de propiedad, etcétera. O sea, no es en todos los casos. La suspensión en el juicio es, digamos, lo más importante de un juicio de amparo, porque es lo que da la posibilidad de que se mantengan las cosas en el estado en el que se encuentran mientras se resuelve el juicio. Y también hay determinadas reglas para obtenerla. De estos principios, los importantes para esta conversación y que debemos tener en mente es el de definitividad del acto reclamado, es decir, que se tengan que agotar los recursos ordinarios, y el de relatividad de las sentencias, que las sentencias solo se van a ocupar de la persona que lo solicitó. Seguramente ustedes saben que el artículo 27 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética regulaba diversos supuestos. Por una parte, hablaba de la procedencia del juicio de amparo y por otra de la suspensión. El artículo señalaba que, bueno, señala todavía porque sigue en la ley, que las normas generales, ay, perdón, es que quiero eliminar esto, claro. Las normas generales, actos de los, o omisiones de los órganos reguladores coordinados, que es la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pueden ser impugnados únicamente mediante juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solo se podría impugnar la resolución que ponga fin al procedimiento en caso de un procedimiento de sanción o un procedimiento seguido en forma de juicio. Y, bueno, también señalaba que en ningún caso se admitirían recursos ordinarios y no podría alegarse un perjuicio a la esfera económica. En los casos que se impusieran multas, al impugnarla, no se ejecutaría la multa hasta el momento en el que se resolviera el juicio de amparo. Sin embargo, esta ley generaba muchos conflictos porque la LORME es una norma reglamentaria de la Constitución y también la ley de amparo. Entonces, un permisionario, al acudir a un juicio solicitando la suspensión de un acto que reclamaba de la CRE, le niegan la suspensión por considerar que únicamente era aplicable la LORME, no la ley de amparo. Entonces el permisionario impugna esta decisión y llega el asunto a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte en ese caso resolvió que a partir de la reforma de derechos humanos de 6 de junio de 2010, la Constitución únicamente permitía que el juicio de amparo fuera regulado por la ley reglamentaria de la ley, es decir, la ley de amparo, no otra disposición legal. Entonces, en ese caso se resolvió que la LORME es inconstitucional en ese artículo, en el artículo 27, porque limita la procedencia de la suspensión, que solamente puede regularse en la ley de amparo o en la Constitución. Entonces, en este supuesto, en el supuesto en el que lleguemos a solicitar la suspensión, debemos de atender a las normas que rigen la ley de amparo, no solamente la LORME. Este criterio es un criterio de la Suprema Corte. Sin embargo, la ley sigue existiendo porque no se ha declarado la inconstitucionalidad general de esa ley. Otra situación que generaba el artículo 27 de la LORME era saber qué juicio era procedente en contra de un acto que emitiera ya fuera la CRE o la CNH, porque tanto la CRE como la CNH son parte de la Administración Pública Federal. Ahorita más adelante vamos a ver un esquema de la Administración Pública en donde podemos ubicar perfectamente que forman parte de la Administración Pública Federal. Y la Constitución en el artículo 73 señala que las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares se van a impugnar a través del Juicio Contencioso Administrativo Federal. A su vez, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es reglamentaria de esta, bueno, no reglamentaria, pero que surge de esta fracción, señala que el juicio contencioso administrativo procede contra resoluciones administrativas
que emita un órgano de la Administración Pública Federal, como lo es la CRE o la CNH. Y entonces existía esta doble vía, digamos, por una parte existía la ley que te podías ir al juicio contencioso administrativo y por otra parte la LORCME decía que procedía únicamente el juicio de amparo. Y siempre había mucha controversia al respecto. De hecho, muchos abogados, al tratar de impugnar algún acto, se enfrentaban a esta discusión, ¿no? ¿Qué es lo procedente si ambas normas son reglamentarias de la Constitución, teniendo la misma jerarquía? Y entonces, ¿cuál es la vía que me conviene? Porque cualquiera de las dos vías podía ser desechada con fundamento en la otra ley. Y bueno, el caso más común de este tema y que generaba más controversia era la omisión de dar respuesta a la solicitud de un permiso o a la solicitud de modificación de un permiso. No era claro si lo procedente era reclamar la negativa ficta ante el tribunal o reclamar en un amparo una omisión al derecho de petición conforme al artículo 8º de la Constitución. La negativa ficta es esa respuesta que ocurre en automático ante el silencio de la autoridad, ¿no? Entonces, en algunos supuestos, los permisionarios solicitaban una modificación a su permiso y nadie les contestaba por meses. Y entonces, en teoría, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo, se actualizaba la afirmativa ficta. Podrían, en ese supuesto, impugnarla conforme a la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo en un juicio contencioso administrativo, que también se llama juicio de nulidad. Sin embargo, la LORCME señalaba que era procedente el juicio de amparo. Entonces, siempre era un problema saber cuál era el juicio procedente, ¿no? También en este caso, a un permisionario, probablemente por desconocimiento de la LORCME o simplemente decidió acudir primero al juicio de nulidad, impugnó un acto de la comisión ante el Tribunal de Justicia Administrativa y le desechan el juicio, sigue las siguientes instancias recurriendo a esa resolución hasta que el asunto llega a la Corte y entonces solicita que se inaplique el artículo 27 de la LORCME, señalando que resulta inconstitucional conforme a los artículos de la Constitución que les acabo de mencionar, el 73, señalando que pues lo procedente en contra de un acto que emita un ente de la administración pública es el juicio de nulidad, no el juicio de amparo. En este caso, la Corte ya tenía el precedente en el que había estudiado el tema de la suspensión. Entonces, la Corte retoma estos criterios, señalando que a partir de la reforma de 2011, solamente la ley reglamentaria, o sea, la ley de amparo, puede regular situaciones de juicio de amparo. Entonces, como el artículo 27 constitucional obligaba a acudir al juicio de amparo en la vía indirecta, limitaba un derecho de acceso a la justicia y por lo tanto era inconstitucional. En este supuesto también se emitió una tesis de la Corte. Sin embargo, o sea, la Corte tiene posibilidad de ordenar en ciertos supuestos que se declare la declaratoria general de inconstitucionalidad de una ley, es decir, para que el Congreso la elimine. Sin embargo, no se han dado esos supuestos, entonces ahorita esto solo es un criterio que tiene la Corte ahí vigente. Pero a partir de la existencia de este criterio, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa reformó su reglamento para incluir dentro de su reglamento la competencia para una sala y que quedara claro que la sala especializada puede resolver temas de resoluciones emitidos por la CRE. Y esto generó el doble de cuestionamientos. Si antes existían cuestionamientos, pues ahora existen más cuestionamientos, porque la LORCME sigue vigente. Es decir, estos criterios solo son unas resoluciones que emitieron la Corte y hay tesis. Sin embargo, la LORCME, que señala que es procedente el juicio de amparo, sigue vigente y es igual de rango en jerarquía constitucional, digamos, normativa, es reglamentaria de la Constitución, al igual que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,
Y entonces, como litigantes, siempre existe de nuevo la pregunta, ¿no? Porque si hubieran ordenado la eliminación del artículo, estaría mucho más claro cuál es el juicio procedente. Sin embargo, para el particular, debe de existir una certeza jurídica en el sentido de que la norma dice cuál es el juicio que es procedente. Y si les dice que es procedente el juicio de amparo, pues lo normal sería que la persona acuda al juicio de amparo. Sin embargo, hoy actualmente hay jueces que están desechando juicios de amparo, señalando que conforme a esta tesis, debe de acudirse primero al juicio de nulidad, por el principio de definitividad que les hablaba al principio. Es decir, que conforme a este principio uno tiene que agotar todos los recursos y los tribunales dicen, bueno, ya hay un criterio al respecto, entonces yo desecho porque tenías que haber acudido al juicio de nulidad primero. Entonces, estas tesis dejan muchos cuestionamientos abiertos y podríamos, digamos, concluir que en materia de procedencia, el 27 de la LORME sí vulnera la supremacía constitucional porque regula cuestiones de juicio de amparo que solamente debería regular la ley de amparo o en todo caso la Constitución. Sin embargo, sigue vigente porque no se ha declarado su inconstitucionalidad. Es decir, si uno busca la LORME, ahí va a estar el artículo 27, ¿no? Incluso la Comisión Nacional de Hidrocarburos, bueno, la CRE también, en sus actos siguen citando la LORME y el 27 cuando uno no sabe cuál es el juicio que procede, ahí viene citado, ¿no? Si deseas impugnar esta resolución, procede el juicio de amparo. Y bueno, por otra parte, la sala especializada del tribunal también ya tiene competencia para resolver en actos que emitan la CRE o la CNH. Y en materia de suspensión, también se va a resolver siempre conforme a la ley de amparo. Hay un caso especial de las multas, porque cuando uno impugna una multa en un juicio contencioso administrativo se debe de garantizar. Es decir, la persona tiene que solicitar la suspensión para que no le ejecuten la multa y presentar una garantía. Conforme a la LORME, este supuesto no existía. La LORME decía, bueno, el 27 de la LORME todavía dice que cuando se trate de multas no las van a ejecutar hasta que concluya el juicio, ¿no? Entonces, si se deja sin efectos este artículo 27, sí tendría en principio el particular que garantizar la no ejecución de las multas cuando promueva ya sea el juicio de nulidad o el juicio de amparo. Entonces, como conclusión de este apartado, que es el primer apartado de mi exposición, tendremos que analizar en cada caso concreto la procedencia del juicio de amparo conforme a la ley de amparo. Y para el tema de la suspensión también se tendría que analizar la suspensión solo conforme a la ley de amparo. Es decir, casi que tenemos que imaginar que la LORME no existe, aunque exista, ¿verdad? Y bueno, ahora les voy a platicar de los criterios de deferencia administrativa. Bueno, la deferencia administrativa es un estándar de control constitucional y bueno, les voy a platicar más al respecto porque sí suena como muy extraño. Todo esto surge de una concepción de Estado regulador. El Estado regulador es una concepción que adoptó el artículo 28 constitucional. Es un diseño estatal que atiende necesidades específicas de la sociedad y ciertos fines de interés público. En el entendido de que el Estado necesita una planificación de ciertas actividades económicas, sociales y culturales para cumplir con determinados fines que no podrían cumplirse si se dejara al arbitrio de las personas. En teoría, el mercado se regula a sí mismo y tenemos la ley de la oferta y la demanda, pero hay ciertas áreas que para cumplir determinados fines sociales es necesario que exista un vigilante o un regulador. No tanto un vigilante, sino un regulador, porque el vigilante está como sancionando, ¿no? Pero el regulador está analizando cómo funciona el mercado, cómo fluctúa, cómo entran y salen agentes. Y entonces, en este entendido de que el Estado tiene muchas necesidades sociales para llegar a todas las comunidades, por ejemplo, es que surge esta idea de Estado regulador.
Y este paradigma ha surgido a partir de una concepción que se ha modificado a través de los años. Nosotros cuando estudiamos la primaria, seguramente a todos nos enseñaron que el Estado de Derecho, en un Estado de Derecho existen tres poderes, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, conforme han pasado los años, esta estructura social ha sido insuficiente, por lo que ha sido necesario crear órganos que se encarguen de distintas actividades. Y entonces ha dejado de ser un Estado de Derecho para volverse un Estado social de derecho. Entonces el Estado ya no solo cumple estas funciones de poder ejecutivo, legislativo y judicial, sino que también interviene en ciertas materias para regular y lograr una rectoría económica. Entonces el artículo 28 constitucional establece estos principios. Y bueno, aquí tenemos rápidamente esta concepción tradicional del Estado de Derecho en un esquema de federación. Se divide en poder legislativo, ejecutivo y judicial, que, bueno, entiendo que todos conocemos. Ahora, aquí ya viene más amplia porque estamos incluyendo también los órganos constitucionalmente autónomos. Estos órganos han sido creados en la Constitución y se busca que sean independientes y cumplan ciertos fines, ¿no? Y el ejemplo más claro que puedo ofrecerles, pues es el INE, ¿no? El INE cumple una función súper distinta a los tres poderes y es clarísimo que tiene que ser independiente de esos tres poderes. Entonces aquí vienen más ejemplos que solo pongo pues para que los conozcan, pero bueno, no es el propósito de esta conversación. Aquí estoy incluyendo también un esquema más general de la administración pública. Bueno, supongamos, tenemos en la mente que existen en este esquema de poder legislativo, judicial, ejecutivo. Por acá están los órganos constitucionalmente autónomos que ya les mencioné. Y bueno, aquí en el poder ejecutivo está el presidente de la República y la administración pública, ¿no? El presidente solo representa al poder ejecutivo. La administración pública se divide en centralizada y paraestatal. Aquí puse las empresas productivas del Estado, sin embargo, tal cual no están abajo del Poder Ejecutivo, porque se entiende que que la Federación es dueña de las empresas productivas del Estado, pero tienen ahí o sea, si pudiéramos como separar esta rayita que la une con el Poder Ejecutivo, pero igual dejarla aquí abajo, estaría perfecto, porque sí son reguladas, o sea, tanto CFE como Pemex son reguladas por la CNER, por la CRE, tienen que cumplir ciertas disposiciones, pero tienen muchísimas atribuciones y funcionan como una empresa privada, ¿no? Entonces, está como por ahí en un ámbito así como oscuro, y hay autores que no se ponen de acuerdo en qué parte situar a estas empresas productivas del Estado. Pero bueno, la administración pública, como les mencionaba, se divide en centralizada y paraestatal. En la centralizada están las secretarías de Estado, en donde está la CNER, la Consejería Jurídica del Ejecutivo, todos los órganos desconcentrados de cada secretaría y los órganos reguladores coordinados en materia energética. Y bueno, en la paraestatal están descentralizados, organismos no sectorizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos. Bueno, como les había mencionado, tenemos en la mente estos tres esquemas y entonces podemos ver que el Estado ya no es tal cual poder ejecutivo, legislativo y judicial, es decir, es una estructura enorme, es casi una red, una telaraña, y en donde todas estas entes, organizaciones, tienen que funcionar casi de manera coordinada, como si fueran una telaraña que sostiene todo, ¿no? Que sostiene a la sociedad. Porque son muchísimas. Entonces, la organización que tienen, las facultades que tienen, son muy amplias. Incluso la Corte, cuando ha analizado en qué ámbito se encuentran cada una de estas entidades, ha señalado que el Estado y la administración
ya no son ya no tienen una división tan separada. En algunos momentos tienen que coordinarse para desarrollar ciertas actividades y es casi como una plastilina, ¿no? Es por eso que yo les ponía aquí antes este dibujo de un arquitecto dibujando, ¿no? O sea, esta es una ingeniería ya muy compleja que no puede nada más entenderse como tres cosas ahí separadas. Y bueno, teniendo en cuenta esto, estos órganos realizan funciones súper diferentes, ¿no? Muy especializadas, técnicas, que son necesarias para lograr un fin común en la sociedad. Bueno, un fin de interés público. Entonces, ¿cómo se ha dado este tema de deferencia administrativa? Ha sido paulatino. Muchas personas piensan que la deferencia administrativa y el Estado regulador surgieron con la controversia constitucional 117, que viene más adelante del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero más bien ha sido una evolución paulatina. Incluso, bueno, yo encuentro criterios que nos llevan a ese punto desde 2007. En este caso, por ejemplo, les puse los criterios de materia energética. Aquí se había multado un permisionario por no dar aviso a la CRE de un hecho que pusiera en peligro la salud y seguridad pública. Si era un permisionario de gas natural. Y bueno, en este tiempo estaba vigente el artículo 15 de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, y el permisionario la impugnó su inconstitucionalidad, señalando que no señalaba la conducta a sancionar porque remitía al reglamento de gas natural. En este tiempo estaba vigente un criterio que señala que en materia administrativa sancionadora son aplicables los principios de derecho penal, en donde no se permite que se remita a otro instrumento normativo cuando se trata de sanciones, ¿no? Porque el particular tiene que saber perfectamente cuáles son las conductas que prevé la normativa para no incurrir en ellas y que no le impongan una sanción. Entonces aquí la Corte, esto lo resolvió en 2007, la Corte resolvió que efectivamente este artículo violaba el principio de legalidad y surgió esta tesis, ¿no? Que decía que en materia de gas natural, los artículos 70, 105 del reglamento son violatorios del principio de legalidad. Señalaban que era violatorio porque remitía al reglamento y no estaba prevista la conducta completamente en la ley. Después, hasta 2012, bueno, todo este tiempo siguió vigente este criterio. En 2012 se impuso una multa y en términos del mismo artículo, por no acatar las disposiciones que señalaba el permiso. O sea, este artículo tenía, digamos, la misma multa por diversas conductas. Y en este caso, en vez de remitir al reglamento, remitía a las obligaciones que establecía el permiso. Aquí la Corte cambió el criterio señalando que debido a que se trataba de un permisionario al cual se le había otorgado un permiso y que el permisionario conoce perfectamente las condiciones en las que se le otorgaron el permiso, pues no había lugar a duda de cuáles eran esas condiciones. Entonces, en este caso se resolvió que no era inconstitucional esa multa porque estaba contenida en el permiso. Pero en este momento ya se pasó de un criterio en el que se señalaba estrictamente que las conductas tienen que estar en una ley. Aquí ya se permite cierto criterio de evaluación a favor de la autoridad, ¿no? Es decir, si la autoridad hace una asociación de el permiso dice A, la ley dice B, y entonces lo sumo y sanciono, ¿no? Este criterio ya fue diferente al anterior, es de 2012. Y bueno, luego viene el caso Centennial. El caso Centennial, yo le puse así porque es el nombre de la persona moral, pero no se llama así este caso. Aquí vienen los datos del juicio. En este caso, la Dirección de Gas Licuado de Petróleo de CENER multó a la empresa Centennial por la omisión de entregar informes trimestrales conforme al artículo 15 de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo. Centennial reclamó la inconstitucionalidad del artículo 15 por las mismas condiciones. De hecho, citaba las mismas tesis que
que les había comentado, ¿no?, en las disposiciones anteriores. Y Centennial decía, bueno, no señala en concreto las conductas que deben considerarse infracciones, y citaba esta tesis que les comentaba en materia penal, que son las normas penales en blanco son inconstitucionales. En blanco quiere decir que la ley no establece todos los supuestos que se deben de cumplir, y por lo tanto el particular no tiene certeza de cómo debe comportarse. Y bueno, aquí la Corte ya dio un cambio radical en la decisión, señalando que, bueno, el principio de legalidad funciona como límite para la autoridad y a la vez es una garantía para el particular. Este principio de legalidad tiene como base y funciona como un control democrático de la política punitiva. Es decir, el Poder Legislativo puede decidir en qué supuestos se va a sancionar, pero el Poder Ejecutivo sí tiene cierta capacidad de análisis y de interpretación de esas normas. No las tiene que aplicar tajantemente como sucede en materia penal y como sucedía en los criterios anteriores. Y luego la Corte señaló, el principio de legalidad sí sirve como previsibilidad de las consecuencias de las personas. Es decir, todos nosotros tenemos que estar seguros de que lo que estamos haciendo es correcto para que no nos vayan a sancionar, ¿no? Y como último punto, la Corte señaló que el principio de legalidad funciona para proscribir la arbitrariedad de la autoridad. Es decir, que la autoridad no actúe de forma arbitraria, pero que esto no implica cancelar las facultades de apreciación de las autoridades administrativas. Y esta frase fue la que cambió el criterio definitivamente, porque aquí le está diciendo a las autoridades de la administración pública, o sea, sí, en la ley yo digo cuándo se puede sancionar, sí digo los parámetros mínimos que debes de considerar para imponer una sanción. Sin embargo, al final, esto no implica que tú puedas analizar en qué casos y en qué casos no, sin que esto implique que sea arbitrario. Entonces, el principio la Corte aquí señaló que el principio de legalidad se va a aplicar a los casos que resuelva la Corte, los va a analizar dependiendo de la función que realiza el órgano del Estado, si es de vigilancia, de fiscalización, de planificación o de regulación de ciertos sectores. Y la Corte salió con esta resolución en donde se decía que los tipos administrativos en blanco son constitucionales si se justifican en un modelo de Estado regulador. En esta tesis, la Corte señaló todos los criterios que consideró en ese momento que debía satisfacer un órgano para ser parte de un Estado regulador. Y bueno, estas son las tesis, ¿no? En estas tesis nos señalaron los principios que debemos fijarnos para ver si estamos frente a un órgano del Estado regulador, ¿no? Y bueno, señalaban que estos entes tienen como característica una función otorgada a partir de la Constitución o a partir de una ley que requiere de un conocimiento técnico especializado que otro ente no podría lograr. También se requiere que estos órganos estén siempre atentos a las condiciones en las que se maneja un mercado determinado, para que se puedan cambiar las disposiciones periódicamente y de forma rápida, siempre atendiendo a las necesidades de esos mercados. Esta situación no podría ocurrir si se le dejara, por ejemplo, al Poder Legislativo que regulara ciertas condiciones de un mercado, ¿no? Porque se requiere rapidez para actuar dentro de un mercado, ¿no? Entonces, conforme a esta necesidad de adaptación incesante, la Corte dijo por primera vez, o sea, en criterios, que había órganos que formaban parte de algo que se llamaba Estado regulador. Y bueno, estas son las tesis que surgieron de ese caso. Como parte del tema de sanciones,
la Corte señaló que si bien la ley debía de prever la conducta, sí se podían desarrollar disposiciones en otros instrumentos regulatorios, como por ejemplo las DACs, reglamentos, otros instrumentos jurídicos, siempre que tuvieran relación directa con lo que está establecido en la ley y que no tuvieran un desarrollo autónomo, es decir, que la autoridad no se inventara otra conducta, ¿no? Que estuviera relacionado. Y es por eso que hoy en las DACs podemos ver que en algunos casos se señala, el incumplimiento a esta disposición será sancionado conforme a la ley de hidrocarburos, inciso tal, tal fracción, ¿no? Es decir, no pueden crear una nueva infracción, pero sí pueden hacer referencia a lo que está establecido en la ley. Y bueno, aquí viene el tema de la controversia constitucional 117 de 2014. En esta controversia por primera vez se habló ya no solamente en temas de energía, sino en general en todo el Estado. En este caso, el Instituto Federal de Telecomunicaciones había emitido las reglas de portabilidad numérica. La portabilidad es un derecho que tenemos todos de conservar el mismo número cuando nos cambiamos de compañía telefónica y de que se garantice ese derecho, pues surgen otros, ¿no? Como por ejemplo el derecho de acceso a las comunicaciones, el derecho al Internet, etc. Entonces, el Congreso, el IFT, emitió un acuerdo señalando que para cumplir con este derecho, las empresas que prestaran ese servicio tenían que realizarlo en 24 horas y además implementar medios electrónicos para realizar dicha solicitud. Entonces, el Congreso impugna este acuerdo a través de una controversia constitucional, señalando que el IFT no tenía suficientes facultades para emitir esta disposición. Y la Corte resolvió que sí tiene facultades, porque la misma Constitución se las otorgó. Y otra vez analiza de nueva cuenta en todo este tema de Estado regulador y señala que todos los entes que tengan esta característica tienen facultades cuasi legislativas, cuasi ejecutivas y cuasi jurisdiccionales. Es decir, si bien no forman parte de esos tres poderes que vimos al principio, sí tienen facultades que se asemejan mucho a las que tienen esos poderes. Entonces, se les permite, por ejemplo, emitir resoluciones que juzguen, regular, ejecutar y crear disposiciones, siempre que la disposición legal lo permita, de la que surgen, es decir, la Constitución o la ley. Y bueno, a partir de este momento de que salió esta controversia constitucional y las tesis que surgieron de esa controversia, ya los criterios de Estado regulador se han tropicalizado y han incluso llegado a situaciones que ya ponen en duda un poco esos criterios que originalmente se había dicho, ¿no? Para ver si se trata o no de un Estado regulador. Por ejemplo, está esta tesis que dice que el SAT, o sea, el Servicio de Administración Tributaria, también es parte de este Estado regulador. Y bueno, aquí una persona tenía que presentar su declaración informativa conforme a la ley del impuesto sobre la renta, pero el SAT había emitido una resolución miscelánea fiscal en donde había señalado el tipo de información que se debía incluir en esa declaración. Entonces, el particular la impugna y esto lo resolvió un tribunal colegiado. El tribunal colegiado señala que el SAT, cuando realiza ciertas actividades técnicas, sí está actuando en calidad de órgano del Estado regulador. Y bueno, ¿qué implica que un órgano esté actuando conforme al Estado regulador? Pues que no se le van a aplicar los principios de legalidad de manera estricta. Es decir, que se va a asumir que sus actividades, por ser altamente técnicas, son legales. Y entonces no se va a calificar el acto como si fuera otro acto de cualquier otro ente de la administración o de cualquier órgano, ¿no? Y esto puede ser grave, ¿no? O sea, puede llegar a un momento en que no haya límites y las autoridades puedan emitir casi que cualquier
cualquier cosa, ¿no? Esta es otra tesis en donde se dice que la COFEPRIS es parte también del Estado regulador. Aquí una persona fue detenida en Bacalar por portar 3 pastillas de clonazepam sin contar con receta médica. Y bueno, la Ley General de Salud establece como delito de posesión de psicotrópicos, pues justamente tener consigo estas pastillas de clonazepam. La Ley General de Salud señala específicamente que tienen un valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública. Entonces, justamente esta persona impugna esta disposición y la Corte resuelve que la Secretaría de Salud y la COFEPRIS cuentan con facultades, en este caso, en función de Estado regulador, porque se trata de cuestiones técnicas que no podrían ser definidas por otro ente, ¿no? Pues sí, puede ser peligroso como la tropicalización de estos criterios. En teoría, estos son los supuestos que debemos analizar para saber si estamos frente a un ente del Estado regulador. Es que sea muy especializado el órgano, que tenga independencia y estructura. Por ejemplo, que la estructura esté muy definida y separada por materia, ¿no? Que tengan competencias cuasi legislativas, cuasi jurisdiccionales y cuasi ejecutivas para dar seguimiento a corto plazo. Muchas personas han discutido si se trata únicamente de órganos constitucionalmente autónomos. Sin embargo, no tiene nada que ver con eso, porque como vimos, tanto el SAT como la COFEPRIS han sido determinados como parte del Estado regulador, ¿no? Entonces, más bien se trata de las competencias que estén realizando. También los actos que emitan deben de ser en un contexto técnico y la finalidad debe de ser siempre para satisfacer el interés público y llevar a una mejor condición a la sociedad, ¿no? Suponiendo que están respetando derechos humanos. Pero bueno, aquí surgen muchas preguntas. Entonces, la deferencia administrativa es un estándar de escrutinio constitucional que se aplica a estos entes que son considerados del Estado regulador. Para entenderlo, nos podemos hacer estas preguntas. ¿Hasta dónde llega la capacidad del regulador y hasta dónde el juez puede revisar lo que hizo ese regulador? Es decir, por ejemplo, si la CRE emite determinadas disposiciones, ¿hasta dónde el juez puede decir que están bien o están mal? Si se supone que la CRE es un ente altamente especializado, ¿no? O, por ejemplo, la política de almacenamiento mínimo de Secretaría de Energía, ¿no? O sea, un juez tendría la capacidad técnica para decir que estuvo bien, que estuvo mal, que fue el mejor medio para cumplir determinados fines, que las medidas tomadas fueron racionales, que sí cumplen ciertos principios. Entonces, en estos casos, el Poder Judicial ha decidido aplicar este estándar de deferencia administrativa, que es como decir, bueno, como es tan técnico y especializado y tú tienes las mayores competencias en la ley y en la Constitución, pues bueno, como que pienso que sí puede ser constitucional, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el límite a las actividades de estos órganos? Porque parecería que puede ser limitado conforme a los criterios que hemos visto. Y la clave para determinar si efectivamente pueden hacer cualquier acto, digamos, estaría en la Constitución o en la ley que les dé la facultad. El órgano sí cuenta con discrecionalidad para emitir disposiciones, pero las normas solo son indicativas. Se pueden establecer el fin y el medio, pero sí el Poder Judicial puede decidir siempre si se están violando derechos fundamentales de particulares. Bueno, aquí les puse otro caso en el cual a un órgano que ya se ha dicho que forma parte del Estado regulador, digamos, no se le dio la razón. En este caso, COFESE tiene facultades para investigar la existencia de insumos esenciales. Un insumo esencial es un elemento indispensable para la producción de bienes y servicios. Entonces,
la forma de accesar a estos puede generar ineficiencias en el mercado y efectos anticompetitivos. COFECE tiene facultades para determinar cuando existen estas ineficiencias con motivo de un insumo esencial y regularlas. Entonces, en este caso, a Delta Airlines lo sancionó COFECE, señalando que la infraestructura que utilizaban para los servicios de aterrizaje y el acceso a los horarios, que les llaman en ese ámbito slots, genera ineficiencias y efectos anticompetitivos, por lo que afectaba la programación diaria de los despegues y aterrizajes, generando retrasos y cancelaciones. Entonces, COFECE sancionó a Delta Airlines y le impuso ciertas medidas de que tenía que modificar esas formas en las cuales no permitía a otros agentes de este mercado acceder a estos horarios de aterrizaje y despegue. Y en este caso, la Corte señaló que no tiene competencia la COFECE para dictar medidas regulatorias, porque su competencia solamente es para determinar la existencia y regular el acceso de insumos esenciales. Entonces, este es un caso en el cual se dijo, ok, eres parte del Estado regulador, pero no es ilimitada tu competencia, ¿no? Y bueno, solo como dato curioso, la COFECE tiene ahorita abierta una investigación por este tema de insumos esenciales para el mercado de combustibles y en aeronaves, ¿no? Aquí está hasta abajo el número para los que quieran darle seguimiento. Otro caso es este caso en el que se sancionó a Pemex por realizar prácticas indebidamente discriminatorias. La CRE impuso una multa a Pemex Logística, señalando que realizaba prácticas indebidamente discriminatorias porque obligaba a los permisionarios que le compraban servicios a transportar en vehículos de Pemex Logística el combustible adquirido y les impedía el acceso a las instalaciones de almacenamiento al momento de cargar combustible y transportarlo en vehículos si no traían vehículos que fueran de Pemex Logística. Y esto sucedió en distintas terminales de almacenamiento en la República. Entonces, la CRE le impuso una sanción por incurrir en prácticas indebidamente discriminatorias conforme al artículo 84 de la Ley de Hidrocarburos. En este caso, el tribunal que analizó este asunto determinó que la CRE no puede definir en una resolución sancionatoria qué es una práctica indebidamente discriminatoria, porque es un concepto jurídico indeterminado que debería de estar previsto en la ley. Entonces se declaró la inconstitucionalidad de esta multa. Y bueno, esos son dos casos en los que, si bien se considera que un órgano es parte del Estado regulador, pues tampoco se le ha permitido hacer lo que quiera, ¿no? Y aquí les hice un mapa mental de los elementos que debe de cumplir un acto administrativo de un Estado regulador, ¿no? Tenemos por una parte, que las facultades con las que cuenta el órgano son cuasi judiciales, cuasi legislativas y cuasi ejecutivas. Por otra parte, tiene que cumplir ciertos requisitos de razonabilidad, es decir, que las medidas que tome el órgano deben de ser razonables para llegar a ese determinado fin. Es decir, sí podría analizar el Poder Judicial si, por ejemplo, las medidas que se toman en la política de almacenamiento mínimo fueron las mejores o no fueron las mejores para lograr que en el país haya un almacenamiento determinado, ¿no? Y para analizar este tema de razonabilidad, la Corte va a analizar los principios y las reglas. ¿Qué principios? Los principios constitucionales, es decir, que se cumplan la fundamentación y motivación de los actos, que no se violen disposiciones o derechos fundamentales en perjuicio de una persona. Por ejemplo, el tema de derechos adquiridos, cuando se trata de las recientes reformas a la ley de la industria eléctrica, por ejemplo, ¿no? Otro elemento que tiene un acto que emite un ente del Estado regulador es la discrecionalidad. Es decir, sí tienen discrecionalidad, sí pueden analizar
y se pueden tomar determinaciones y medidas. Y tienen que tomar en cuenta, hacer uso de esta discrecionalidad para acciones, fines y medios, pero deben de motivarlos de manera detallada. Es decir, si yo como secretaria de Energía decido que el mejor medio para llegar a determinado fin va a ser revocar 1000 permisos, tengo que justificar de manera pormenorizada por qué razón lo hice, ¿no? Y además el Poder Judicial podrá analizar si esa medida fue razonable, si se cumplieron los principios de la Constitución, etc. Y por último, tenemos la parte de los elementos técnicos. Estos órganos tienen capacidades técnicas, ¿no? Siempre tienen funcionarios que provienen de todas las carreras y tienen una técnica especializada. Pero no significa que puedan realizar cosas sin haber probado o acreditado ciertos hechos. Entonces, si se va a actuar de determinada manera, tiene que haber un hecho que sea notoriamente público, un hecho que sea acreditado y que sea cierto. Y para este tema van a tener que valorar las pruebas que existan en el momento. Y bueno, ahora les voy a dar unos ejemplos que son más actuales. Bueno, el más actual es el tema de la reforma a la ley de hidrocarburos, ¿no? Seguramente que ya vieron el contenido de la reforma. Habla de que se van a suspender permisos cuando exista un peligro inminente para la seguridad nacional, seguridad energética y economía nacional. Y aquí la pregunta del millón sería, o sea, ¿qué es un peligro inminente para la seguridad nacional, seguridad energética y economía nacional? Pues en este caso, el Poder Legislativo está señalando ciertos fines, pero no está señalando los fines y los medios, ¿no? El fin sería evitar un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética y la economía nacional, y los medios sería suspender los permisos. Sin embargo, no está definido en ningún sitio, pues a qué se refieren con este tema, ¿no? Y justamente aquí podríamos llegar a un supuesto de arbitrariedad, en donde la autoridad determine a criterio propio que estos elementos, ¿no? Un peligro para la economía nacional, por ejemplo. Y debemos recordar que en todos estos casos, si bien cuentan con discrecionalidad, debe de tratarse de hechos públicos, hechos acreditados y hechos ciertos. Las medidas que se tomen deben ser razonables, respetando los principios de la Constitución, es decir, los derechos de los permisionarios, los derechos de los particulares. Las medidas que se tomen deben de estar perfectamente motivadas y ser el mejor medio para lograr determinado fin, ¿no? Y bueno, otro ejemplo es la reforma a la LIE, que también señala este tema de los permisos de autoabasto, que se hayan obtenido con fraude a la ley. O sea, fraude a la ley es este supuesto en el que determinada persona se aprovechó de las condiciones en las que estaba redactada una norma para buscar unos efectos perjudiciales, ¿no? Para cierta parte contraria, porque este tema de fraude a la ley pues existe en distintas materias. Pero no está definido tampoco en materia energética, o sea, este tema de qué se entiende por fraude a la ley, es así como que, caray, pues sí nos van a tener que explicar muy bien a qué se refieren, ¿no? Y de nuevo están estos temas que la autoridad debe de cumplir con todos estos supuestos que están aquí en este círculo, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte.